Muy buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Nos quedamos en la semana pasada en lo de los pastores. ¿Ah? Y bueno, el evento que nos toca es la circuncisión y rescate del primogénito de Rabbi Joshua. Tendremos tres fuentes, por supuesto, y va a ser la principal. Vamos a estar de los muchos que hay, nada más dos, el pseudo evangelio de Mateo y el evangelio árabe de la infancia. ¿Sí? Esos van a ser nuestras fuentes que vamos a estudiar hoy. Nada más voy a destacar unas cosas que me parecen ahí verosímiles, probables de estos. Nada más unos datos. Ok. Y dice así entonces. Al octavo día, cuando se cumplió el tiempo para, aquí esta versión pone Brit Milá, o circuncisión, le fue dado el nombre de Yahushua. Sabemos que el nombre se da en la circuncisión, por eso hace el énfasis aquí. En el día octavo, en el día de su circuncisión, le ponen el nombre. Ya que ese es el nombre que le dio el mensajero antes de que se fuera concebido en el vientre. De manera análoga, unos personajes recibieron el nombre aún cuando todavía no habían nacido. Cuando llegó entonces se suscribe a esas tradiciones, ¿no? Cuando llegó el tiempo de la purificación de ellos, de acuerdo a la Torá de Moshe, trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Elohim. Datos conocidos, pero bueno, hay que de todos modos darlo. A ver. Y en esta dice así. Aquí tenemos números, todo lo que abre matriz de toda carne, ya sea de hombre o de animal, que presenten al Eterno será tuyo, de los sacerdotes. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales impuros redimirás. El animal impuro que se redime, pues sabemos es el asno. En cuanto a su redención, de un mes los redimirás. Aquí está el dato importante de Oraita, teniendo un mes, ¿sí? Se hace la redención. Según su evaluación, por 5 ciclos de plata, según el ciclo del santuario es de 20 jeras. Bueno, esto es una de las cosas que se les hace bien extraña a las personas. ¿Por qué el padre compraría a su propio hijo de manos de un extraño? De hecho, en este proceso se pregunta precisamente así. Pues claro, es una pregunta retórica, pero de todos modos se hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué prefieres? Le dice el Cohen, ¿qué prefieres? ¿Darme a tu hijo primogénito o redimirlo? Y bueno, pues entonces el padre pues contesta que redimirlo. Ahí se le da el dinero y bueno, pues él pronuncia la bendición. Ok, entonces, ¿por qué compraría? Sabemos la historia, o sea, eso se estudia cada vez que estudiamos la parasha. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que el origen de esto es ahí. Y es una redención. O sea, el Joseph, en nuestro caso, que dice que
hizo presentarlo y da esta cita, ¿no es cierto? Da la de Éxodo. Todo lo que abre matriz será llamado Santo del Eterno. Bueno, bajo esa cita es que es la redención del hijo primogénito. El cristianismo lo tiene como presentación, o sea, como que presentaron al, 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 al niño, ajá, o al del Señor. Y de ahí se ha derivado en que hoy en día haya lo que es, le llaman presentaciones. Y bueno, ellos ahora presentan, algunos le dicen este es mi hijo, como dedicándoselo a Dios, y otros, o incluso los dos, dame cuando te lo pida, me lo das tantito. O incluso los dos que presentan ante el Eterno y ante los miembros de la congregación. Porque justamente Lucas utiliza la palabra presentar. Ahora, poniéndolo en el contexto, los que estamos estudiando precisamente estas citas, números y Éxodo, también se encuentra en Éxodo, cuando se le dice, oye, y te preguntará a tu hijo, y te va a preguntar a tu hijo, ¿qué es el ritual que ustedes celebran? ¿Ah? Y está en Éxodo 13. ¿Ah? Y bueno, entonces le dice, pues, tenemos que decirle toda esta parte, y se habla también de la redención del primogénito. Bueno, ese es el contexto en el cual pues nuestra fuente no nos dice así, tenía que presentarlo ante, lo lleva al templo para presentarlo. Ahora, para este proceso se necesita no precisamente el templo, se necesita a un sacerdote. O sea, la misma no es ir al templo para ahí poder redimirlo. Se necesita a un sacerdote para que lo redimas. No precisamos el templo. Y de hecho, los judíos hasta el día de hoy lo vienen haciendo porque no se precisa el templo. Si se precisa el templo para ¿cómo se llama? Dicho ritual, entonces no se podría hacer y quedaría en suspenso hasta que fuere reconstruido. Bueno, esto nos da la pauta para decir que estaba ahí para hacer algo más. Y el texto nos dice que es lo otro que tenía que realizar. ¿Ah? Porque bueno, aquí tenemos. No, esto no es. Y se trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Elohim. Bueno, ya está la cita, todo lo que abre el matriz. Entonces tiene que ser una mujer que no haya abortado, que sea el primer hijo nacido y no tiene que haber tenido, por ejemplo, una cesárea anterior. Y también para dar la ofrenda, y también para dar la ofrenda de sacrificios conforme a lo requerido de la Torá de Elohim, un par de palomas, 2 pichones jóvenes. Esta ofrenda, todos lo conocemos, esta ofrenda es de pobres. Entonces, nos está pintando esto y es importante porque dijimos, la redención del primogénito se hace al mes, ¿ah? 30 días después del nacimiento. Pero las ofrendas por el alumbramiento, esas no se traen al mes. Según lo que tenemos en Levítico capítulo, déjenme ver,
Levítico 12. Ahí se encuentran las reglamentaciones para una mujer, cuando le dice que el Eterno le habló a Moshe, y bueno, le dio estas instrucciones. Cuando se conciba un hijo varón y dé a luz, la mujer estará impura durante 7 días, conforme lo tiene también esa impureza, lo mismo de la impureza en sus días en el que se aparta, en los días de su menstruación. Ajá. Se vuelve a decir la mitzvah de circuncidar al niño en ese capítulo, porque ya había aparecido antes. Y bueno, se dice que ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre y ninguna cosa que sea sagrada, que de hecho no puede llegar ni al templo. Y ese es el detalle aquí. No puede llegar al templo, tocar cosas sagradas o comer algo sagrado hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Como sabemos, la impureza ritual no tiene nada que ver con mancha, pecado, algo sucio, algo degradante o cualquiera de de lo que podemos pensar. La impureza ritual me encanta esa explicación, es la de una pérdida de vida. Así como el hombre es impuro cuando emite semen, o sea, cuando eyacula, es impuro, pero ¿por qué es impuro? Porque emite fuera de su cuerpo las semillas de la vida, o sea, pierde vida. En este caso, no es de semilla, pero bueno, al fin y al cabo es semilla. La mujer cuando está en su menstruación, sale lo que es la semilla de la vida, lo conocemos como óvulo, y también pierde sangre. Por eso que son dos cosas y según la cita, en Bereshit, capítulo 9, dice que en la vida está, en la sangre está en la vida, perdón, en la sangre está la vida. Y por eso, o sea, hay más pérdida de vida, por eso está más tiempo impura. Que el hombre nada más un día, ¿verdad? Y la mujer pues 7 días. Ahora, en esto, en lo que se eleva o recupera un poco de esa elevación que tenía antes de perder la vida, antes de perder, perdón, la sangre. Ajá. Y en el caso de una mujer que tiene un parto, tenía dentro de sí una vida, o sea, un ser humano, aunque pequeño bebé y lo que queramos, pero estaba vida. Entonces, cuando nace, estaba dentro de su cuerpo, tenía una elevación, por así decirlo, anormal de vida y al desprenderse, al dar a luz, pues entonces baja espiritualmente, hablando de ese nivel de vida que tenía. Y así cada uno hablamos de impureza, y el máximo grado de impureza es un cadáver. El cadáver ha perdido la vida, ¿no? El espíritu, el alma que le daba la vida al cuerpo. Entonces esa es la explicación de ello. Y entonces se juntan dos mandamientos. Uno, bueno, ya nos dijo, la circuncisión que fue hecha a los 8 días. Dos, el, la redención del hijo primogénito. 3, que presentar las ofrendas que debía presentar toda mujer que, acaba de tener un hijo. Estos 3. Y al verse o al hacerse notar que se está dando un sacrificio de personas pobres, también vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué no lo hacen dentro de los 30 días, tal cual de mitzvah? Aquí podrían decir algunos, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no cumple con lo que la Torah establece? Que dice, oye, es que a los 30 días, así lo vimos en
Números, capítulo 15, leímos que se dice que se debe presentar a redimir, se debe redimir al hijo con edad de un mes, de 30 días. ¿Por qué no lo hace Joseph si se supone que es justo? ¿Ah? Y la respuesta es precisamente va por el lado de que son pobres. ¿Y qué tiene que ver que sean pobres en que no haga esto? No por el lado de que no tuviese, también podría hacerse, tenerse ese problema de no tener el dinero, la plata, porque es no recuerdo cuánto es el peso necesario para, porque varía de país en país, pero bueno, entonces se tiene que dar un peso de plata y podría haber sido, tal vez sí, podría haber sido que no tuviera Joseph para ese gasto, pero algo todavía aún más, creo que es lo más factible, y es que no se puede permitir viajes, digamos, bueno, ya un mes vamos a redimir al niño, vamos hasta Jerusalén y luego regresamos. Y ya cuando se cumplan los días de la purificación de esta Miriam, nos vamos otra vez y regresamos. Vamos a dar los sacrificios y regresamos. No, pues el, viaje representa gastos. Ajá. No solo porque no puede elaborar y bueno, pues entonces ya no hay un ingreso, sino porque el mismo viaje conlleva gastos bueno, que de dónde se va a salir todo ese dinero. Ajá. Bueno, vamos a decirlo como presenta esta tradición que estaban en Betlehem. Bueno, no es un viaje tan largo, no es aproximadamente 10 kilómetros, más o menos. No está, digamos, tan alejado. Pero de todos modos es un gasto que tenía que cubrirse. Por eso es que no va al hacer la mitzvah de buscar un cohen, un sacerdote, y redimir al pequeño, puede ser que lo hayan tenido o necesitaban el tiempo para poder, ¿cómo se llama? Juntar ese dinero de la redención, y porque además, pues para no hacer doble gasto, decimos, vamos, esperamos a que se hayan cumplido los días de la purificación, vamos al templo y ahí seguramente encontramos a un cohen. O sea, no tenemos que andarlo buscando. Ahí seguro hay. Pues entonces aprovechamos en ese momento para que se den las ofrendas y para hacer la redención. Y es totalmente factible. Es lógico que una familia pobre quiera hacer solo un viaje para reducir los gastos, de manera que pueda cumplir ahí los dos mandamientos que le corresponden cumplir. Entonces dice, en aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Shimón o Shimeón. Este hombre era un justo y piadoso, quien aguardaba ansiosamente que Elohim restaurara a Israel. Y que, fíjense que aquí dice ansiosamente que Elohim restaurara a Israel. Ya esta versión, déjenme buscarlo yo en alguna otra Biblia, 2:21, otra versión. Entonces, ¿dónde lo dice? En el 25. 2:25. Voy a buscarlo aquí, Lucas 2:25. Y dice así, esperaba la consolación de Israel.
¿Por qué es importante traducirlo como consolación? Para no perderse el contexto, o sea, la carga que tiene la palabra consolación. Déjenme ponerlo de esta manera. Cuando se traduce por alguna otra palabra, como en este aquí, una libertad, sería una libertad interpretativa, que no es malo, de hecho, porque dice, que esperaba ansiosamente que Elohim restaurara a Israel. Restaurara, ya interpreta la palabra consolación para hacer restauración, porque la palabra consolación dentro del contexto, al menos de los Targumim que se leían en las sinagogas, nos habla de la era mesiánica, o sea, de la redención. Por ejemplo, en Salmos, cuando se habla de la redención de los Targumim, se aplica que y la consolación que darás a tus justos, o al justo. Pero hablándose del reino mesiánico. Por eso es que yo preferiría que se quedara más es la consolación, para que esto pues, nos pudiera llevar a hacer notar el contexto, el panorama más general de la época, que es la consolación que se está esperando, que es la redención. Y interesante lo que va a decir Shimon, justamente, porque no solamente que él tenía Ruach HaKodesh, es decir, que él tenía la antesala, o si lo quieres llamar de esta manera, el nivel más bajo de profecía, ¿no? Y gracias a eso, gracias a Ruach HaKodesh que tenía, dice, se le había revelado porque es el nivel más bajo de profecía, o es la antesala de la profecía. A ver, bajo un poquito más. Ajá. Que no habría de morir, o no moriría antes de haber visto aquí dice Mashiach. No, creo que es el ungido, ¿no? Sí, el ungido del Señor. Por eso le pone Mashiach, el término hebreo, ¿no? Bueno, le había dicho que no iba a morir antes de ver al Mashiach. Y entonces, movido por el Ruach, fue a los patios del templo, y cuando los padres le trajeron al niño para dar cumplimiento a los requerimientos de la Torá, Shimon lo tomó en brazos y pronunció una oración a Elohim diciendo: ahora no hay, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en paz. Cuando lo quieras despedir, ¿no? O despide a tu siervo en paz, como dicen otras traducciones. Porque he visto con mis propios ojos tu salvación. Vean, tu salvación. ¿Qué vio? Al niño, a Rabbi Yoshua siendo un niño, un pequeño, un bebé, de 40 días de nacido. Entonces, no ha sido como 41, pero bueno, más de 40 días de nacido. Entonces, eso es posterior. Y vemos, ahí está, tu salvación. ¿Por qué se ha visto tu salvación? Y Rabbi Yoshua va a utilizar esta palabra como eufemismo para referirse a sí mismo. ¿Qué es un eufemismo? Una palabra que sustituye a otra. Por ejemplo, decimos invidente para no decir ciego. Decimos afromexicano para no decir que tiene la piel negra, negro. Decimos, y así vamos, ¿no? Eso es un eufemismo.
Hacemos una palabra que sustituye a otra. Ahora, dentro de este eufemismo dice tu salvación. Yo he visto tu salvación. Rabí Joshua le dice a este Sakai, le dice, este día ha llegado la salvación a esta casa. Y muchos han dicho, ¿cómo es que la salvación ha llegado a su casa? Y explican que porque hace Teshuvah. No, la verdad no es de esa parte. O sea, están usando un eufemismo para decir, ha llegado el Mesías a tu casa, para no decir, yo he llegado a tu casa o ha llegado el Mesías a tu casa. Usa un eufemismo para decirlo un poco velado. O sea, ha llegado la salvación a esta casa. Ajá. Como usará otros tipos de eufemismos cuando, por ejemplo, llamado sermón escatológico, hay personas que dicen, es que como que parece que habla de alguien más cuando se refiere al Hijo del Hombre, porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, como que no habla de sí mismo, y hay quien ha pensado que el maestro está hablando de alguien más, porque lo he visto escrito en algunos libros que es ese su razonamiento. Y no, lo que está usando es un eufemismo, para no decir o sea, no es decir, cuando yo regrese en poder, no, o sea, se escucharía como, sería algo como rayando a orgullo, haciendo demasiado énfasis en su propia persona, por eso dice el Hijo del Hombre, o sea, que es equivalente al Mesías. Ajá. Ese es un eufemismo. Entonces vean, porque dice que he visto con mis propios ojos tu salvación. Con el Mesías empieza la salvación. Fíjense que no es con el anuncio del mensaje, sino con aquí, según esta visión de los primeros discípulos, con el Mesías. En todo judaísmo encontrarás que la salvación inicia con el Mesías. El Mesías Ben Yosef y luego lo termina el Mesías Ben David. Ese tema también es interesante porque a mi parecer creo que los primeros discípulos presentan a Rabbi Joshua como el Mesías, pero no como el Mesías Ben David, sino como el Mesías Ben Yosef. Y en la inclusiva estamos en unas clases cerca de eso para poder ver las características, claro, según las fuentes judías, de el Mesías Ben Yosef y cómo ajustan, sin los primeros discípulos decir que eran 156, ni decir que eran características del Mesías, ni hablar específicamente del Mesías Ben Yosef. O sea, conocían esas tradiciones porque lo pintan en sus escritos, pero claro, no manejan las mismas palabras que encontramos en la literatura, ¿no? Pero es básicamente la misma idea, el mismo concepto, la misma tradición, al menos muy similares, que se presentan en estos. Por eso digo que traducirlo como consolación y ver este tipo de cosas de tu salvación nos abren el panorama para encajarlo en su contexto cultural judío y claro, de la época. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ahora, cuando él habla de salvación, también esto es una parte de la característica del Mesías Ben Yosef, está íntimamente ligado al concepto de salvación. Ajá. No que sea el único, pero está muy, muy ligado al concepto de salvación. Bueno, y dice, lo has preparado en presencia de todos los pueblos. Una luz que quitará el velo a las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Aquí ya vemos el pensamiento de la comunidad, de los primeros discípulos. Ahí está. Es cómo se ve lo que va a venir a decir, venir a hacer nuestro rabino, a través de sus ojos. Miren, porque dice, da dos cosas: quitar el velo a las naciones y será la gloria de tu pueblo Israel.
luz y gloria. Ah, naciones, Israel. ¿Cómo es que los primeros discípulos llegan a las conclusiones que llegan? ¿Cómo es que aceptan y tienen a gentiles, desde mi perspectiva no cualquier tipo de gentiles, sino temerosos de Elohim, pero bueno, hay quien dice que son gentiles enteramente. Bueno, pero ese es otro tema. Ven dos partes, o sea, están dos partes, lo referente al pueblo y lo referente a las naciones. Eh, Aquí lo tienen de que ellos, ¿cuántas veces Rabbi Joshua interactuó con personas que no fueran parte del pueblo? Muy pocas, lo podemos contar con los dedos de una mano y te sobran dedos. Entonces, vestigios como este nos dan, les permiten a ellos desarrollar el pensamiento y claro, al final hacer leyes, hacer costumbres y todo acerca de las naciones. Ajá. Porque aquí ya se dice una luz para las naciones. Ajá. O sea, están incluidas en. Ellos van a ser muy pronto sacerdotes a gentiles, cualquiera que estos sean, si son gentiles justos o son gentiles totalmente, pero de aquí van a abrir las puertas, porque ellos están viendo en los escritos que hablan de Rabbi Yoshua, su vida, sus palabras, sus actos, que Shimon, bueno, al menos aquí lo ponen de esta manera, Shimon está hablando de Rabbi Yoshua como la luz para las naciones. Entonces ya hay algo reservado para ellos. Desde aquí lo podemos ver. Y ni siquiera Rabbi Yoshua ha hablado una sola vez desde su nacimiento. El padre y la madre de Joshua estaban maravillados en las cosas que Shimon decía de él. Ahora, Shimon bendijo y le dijo a Miriam, la madre del niño, mira, este niño provocará a muchos en Israel a caer o a levantarse, se convertirá en una señal para la gente, una señal la cual la gente contradecirá. Bueno, y aquí hay otra señal. Yo ya les había comentado acerca de esa clase que tenemos acerca de cuando los primeros discípulos literalmente hablan de esta es la señal. ¿Ah? Que encontrarán, por ejemplo, yo ya les había dicho, esta es la señal que encontrarán al niño envuelto en pañales. Y esta es una señal, ¿cuál? La de que algunos va a levantar y otros va a hacer caer. ¿Ah? Bueno, por supuesto, estas partes vienen a responder muchas dudas de las primeras comunidades y contienen ya lo necesario para que los nuevos alumnos puedan aprender el camino que pues, tiene toda la comunidad. Y por eso es que se presenta a Shimon tocante a una señal y que ellos van a utilizar. O sea, es una de las bases. Si quieren ver esa clase, no sé si ya la vieron. Y luego dice, además, una espada también atravesará tu propio corazón. Todo esto sucederá para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Habla, bueno, alude al padecimiento y a la ejecución de Rabbi Joshua. Ajá. Y pues al ser su madre, pues bueno, viene siendo algo que le duele mucho a ella, a cualquier madre. De hecho, cuando lo entrega, se dice que las mujeres lo lloran a él. ¿Ah? Y Rabbi Joshua les dice, no lloren por mí, o sea, lloren por ustedes. Y bueno, les dice, si con el árbol que está verde, le hacen esto, ¿qué no le harán al árbol seco?
ahí está el lamento de otras mujeres. Y por supuesto está incluida lo que se dirá de esta Miriam, el sufrimiento de como ella como madre al ver a su hijo en semejante situación. Había también una profetisa ahí llamada Hannah Bat Penuel. Bueno, aquí los primeros discípulos le llaman profetisa a esta mujer Hannah. De hecho, es de la tribu de Asher. Vea, una de las cosas que se pide al Mesías es la reunión de los exiliados. Ajá. Aquí tenemos a una mujer miembro de una tribu, la tribu totalmente identificada, la tribu de Asher. Son pocas veces que el texto nos venga a decir a qué tribu pertenece una persona. ¿Ah? O sea, no nos va a decir en cada personaje que sale, es lo que me refiero. Ahora, porque, insisto, es una de las cosas que se pide del Mesías, que la reunión de los exiliados, conforme a varias profecías ahí en el Tanaj. ¿Cómo es entonces que van a defender los primeros discípulos que Él es el Mesías, sabiendo que una de las cosas que debe hacer es la reunificación de Israel, o sea, traer a los exiliados, traer esas tribus perdidas, volverlas a traer de regreso? Eso es una de las cosas que se espera del Mesías, al menos ahorita en el judaísmo, ¿no? Bueno, parte de cómo ellos lo veían es que sí, están diciéndonos con esto que en cuanto viene el Mesías, pues, es su nacimiento, y aquí lo están en el templo, están 40 y tantos días de nacido, y ya tenemos a una mujer de alguna de las tribus, en este caso de Asher, que está presente ahí y que le reconoce. O sea, no es reconocido solamente por los judíos, o sea, por los que están aquí. Acuérdense que cuando se dividen las tribus, 10 quedan, están en su capital, Samaria, y bueno, con lo de la deportación y todo esto, bueno, se consideran perdidas. Y bueno, una de las cosas que, repito, se pide del Mesías es que haga regresar a esas tribus perdidas. Nos están diciendo ellos, bueno, no están tan perdidas. ¿Ah? Y que de hecho ella es como representante de esas 10 tribus. ¿Ah? Es como si trataran de decirte, mira, no solamente es aceptado por este reino, es por los dos, el reino del sur y el reino del norte lo aceptan. Y tendremos a ella como una testimonio. Aparte es profetisa, se le presenta como profetisa. Muy pocas mujeres se les da ese título dentro de las fuentes judías. Entonces se habla de esta mujer como una mujer que es relevante. Pocas mujeres, insisto, van a tener esto. En los Midrashim tendremos, por ejemplo, que las matriarcas eran profetizas, el tratado de Megilá, tendremos cuántos profetas hubieron y cuántas profetisas o mujeres se les asigna ese rol. Ajá. Y entonces, pues esta mujer, pues con este título le realza, no era cualquier mujer. ¿Por qué? Porque los primeros discípulos batallaron contra sus opositores. Uno de los fariseos le decían que los tachaban de incultos, o sea, de personas común del vulgo, los amarets. Y hay en el Evangelio de Yohanan, si no me recuerdo, que se dice,
¿quién de nosotros ha creído en él? O sea, como que quién de los líderes, qué persona importante ha creído. Como que todos son personas ignorantes, ¿no? Entonces, por eso pone de esta parte, pone a un tzadik, o un hombre presentado como un justo, y a una mujer presentada como una profetisa. O sea, están defendiendo con eso que no es que fuera una persona un ignorante, pues, no es un ignorante, sino eran personas que tenían incluso un nivel profético. Bueno, y dice, había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio y desde entonces permaneció viuda. Ahora tenía 84 años, nunca se apartó de los terrenos del templo, sino que adoraba allí con ayunos y oraciones de noche y de día. En ese momento ella acudió al templo y comenzó a dar gracias a Elohim y hablaba acerca del niño con todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. El judaísmo va, por ejemplo, cuando habla de Hulda, la profetisa, Leviá, el hebreo, la Leviá, tenemos un versículo donde parece aludir así, igual que está hablando a toda la gente, hombres y mujeres por igual. Y el Talmud explica que no, que lo hacía a través, o sea, que lo hacía a las mujeres en especial. Y en este caso, es más o menos lo mismo, dice aquí, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Vean, liberación de Jerusalén es lo mismo que nos dice aquí, de Shimón, que esperaba la consolación de Israel. Consolación, y aquí le pusieron en esta versión, aquí está, Elohim restaurar a Israel, que vimos que es el griego, literalmente dice la consolación de Israel. Lo mismo dirá de otro personaje, en el mismo libro de Lucas, dirá de otro personaje, cuando está ya muerto Rabí Joshua, hay un hombre que pide su cuerpo. Ajá. Este hombre, proveniente de Arimatea, Joseph, él, según el texto dice ahí, el Hillel, era un hombre también piadoso y que esperaba el reino de Dios. Vean, esperar la consolación, Shimón, esperar la restauración, Hannah, Joseph, al final del libro, esperaba el reino de Dios. O sea, son como utilizados, no son, pero son, al menos ahí, son utilizados como sinónimos. Consolación de Israel, restauración de Israel, el reino de Dios. Ajá. Empieza todo ahí. Todos son hombres y mujeres que están esperando el mismo hecho, la implantación del reino mesiánico. Todo con quien empieza, con el nacimiento del Mesías, bueno, según esta tradición. No todos los judaísmos estarían de acuerdo, pero bueno, eso es lo que tratan de transmitir los primeros discípulos, ¿no? A ver. Ajá. Bueno, entonces quería destacar algunas cosas que dicen los apócrifos. Mira, dice, al 6º día entraron a Betlehem, donde pasaron allí el día séptimo, el Shabbat. Al 8º circuncidaron al niño y lo llamaron, bueno, esto es, lo tomé de traducción cristiana, ¿no? Como lo había denominado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron, según la ley de Moisés, los días de la purificación de María, José condujo al niño al templo, y como el niño había sido circunciso, ofrecieron por él 2 tórtolas y 2 pichones. Aquí en esta fuente el que se ofrecen los sacrificios,
porque se había circuncidado. Y no, bueno, no es correcto esta manera. Pero bueno, aquí quiero destacar lo de que están en Betlehem y que, o sea, entran a la ciudad y guardan Shabbat. ¿Sí? O sea, no están dentro de la ciudad. Yo ya les decía que eso es lo que probablemente había pasado dentro, o sea, de la misma ciudad, no había, y se quedaron fuera, en las afueras, no muy lejos, pero no estaban dentro de la ciudad, donde nace, en el Caravazar. Ajá. Entonces, por eso lo traigo, porque al menos tenemos una fuente, claro, del siglo III, del siglo IV, pero ahí dice, bueno, otro dato que ofrece ese mismo libro, el capítulo 25, o sea, en el Pseudo Mateo, en el versículo 2 dice, y había en el templo un hombre de Dios perfecto y justo, llamado Simeón, de edad de 112 años. Aquí, el dato interesante que quiero resaltar es la edad de Simeón. Aquí dice que él tendría una edad de 112 años. Tal vez estén jugando con lo que es el significado, o sea, gematria, con el significado de los números, o estén diciendo que literalmente era un hombre de una edad muy avanzada. Y resaltaría entonces la fe de esta persona, porque aunque no tuviera esa edad, ya era un hombre mayor, por supuesto. Eso lo podemos deducir porque dice inmediatamente de que ve al niño, le dice, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. O sea, él ya sentía que era grande, no era mayor de edad, ya como que el camino de todo ser humano. Entonces, por eso del mismo texto puedes deducir que era un hombre ya de edad. Según el apócrifo, tenía 112 años. No sabemos si es así. Pero bueno, tampoco es tan raro, por cierto, la edad. Si alguien dice, pues, la edad, 112 años y todavía una persona lúcida, una persona que puede desplazarse y todo eso. Sí, apenas hace un mes aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, falleció mi abuelo paterno y falleció a los 105 años de edad, según su acta de nacimiento. Mi abuelito decía que él tenía más, porque dijo que pues perdió sus papeles y se volvieron a sacar, y en el segundo acta de nacimiento que le hicieron, bueno, que le pusieron una edad incorrecta. Y bueno, eso es lo que él dice, pero hasta nuestros días, ¿no? 105 años, pues es y él decía más, pero bueno, entonces no es tan extraño, llega a suceder. 112 años para la época puede ser posible, no sé. Pero bueno, al menos es un hombre de edad avanzada. Eso es en el Evangelio del Pseudo Mateo. En el Evangelio árabe de la infancia, me gustaría destacar lo que dice aquí, el versículo 2, y dice así: y habiendo transcurrido 10 días, llevaron al niño a Jerusalén. Es decir, no lo hacen inmediatamente. Ajá. No lo hacen inmediatamente. Y 40 días después de su nacimiento, en un Shabbat, o sea, según esta fuente apócrifa, esto sucede, que llegan a presentar no que entran a la ciudad, no, sino que ya llegan a presentar los sacrificios y hacer lo que tenían que hacer, es un Shabbat.
y ofrecieron para rescatar los sacrificios provistos por la César, que le dijo todo primogénito varón será consagrado. Bueno, pues entonces tenemos esta. ¿Por qué entonces habla de estos 10 días? Bueno, porque primero se está hablando de los 8 días, primero pasan 6 días, llegan a la ciudad, el séptimo lo pasan ahí, y el octavo lo llevan a circuncidar, aunque incluso lo que es cuestión de circuncisión se puede hacer en el mismo Shabbat, pero no fue el caso de que naciera el Shabbat. Ajá. Ni que la circuncisión tuviera que ser en Shabbat. En ese caso también hasta los mismos escritos de los primeros discípulos se encuentra esa tradición diciendo que aunque sea Shabbat, hacen la circuncisión al pequeño. Bueno, 10 días. Estos 10 días, como pueden ser que esté aludiendo al día 10, recuérdese que en el día 10 se guardaba el cordero para Pesaj. Ajá. Puede ser que esté aludiendo esto o que nos diga que hay una preparación que ciertos días después de la circuncisión, algunos días después, empezaron lo que es la preparación para irse a Jerusalén. Pero la misma fuente nos dice que es a los 40 días después del nacimiento, aunque el Shabbat ya lo presentaron ahí en el templo. Pues hay varias cosas que podríamos decir ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que no sería posible que fuera el Shabbat y lo que queramos, pero bueno, esa es la tradición que ellos presentan. Yo la presento para decir, eso no es inmediatamente. O sea, la historia es que están nacen el Carabazar. Se ingresan a la ciudad y pasan el Shabbat en la ciudad. El octavo día que se necesita el sacrificio, la circuncisión, el día siguiente, o sea, un domingo. Ajá. Entonces, le hacen la circuncisión dentro de la ciudad, eso es lo que nos dijo el otro, estando en Betlehem, hicieron la circuncisión. Días después, empiezan todos los preparativos, esperan la cantidad de tiempo, supongo yo que han de haber esperado para que también William se recuperara. No hay taxis, no hay transporte más que encima de un animal. Entonces, una persona que acaba de ser una mujer después del nombramiento, pues no es muy prudente, ¿verdad?, sacarla en esas situaciones. De hecho, es por eso precisamente lo que les decíamos que nosotros hacemos el caso de una niña, el Simchat Bat, o eso, 30 días después, que la madre ya ha descansado, bueno, ya no está tan pegado ha pasado casi un mes desde el nacimiento, entonces pues su recuperación esperamos que vaya avanzando muy bien. Y esperan entonces 40 días, llegan a la ciudad y en Shabbat, supuestamente según esta tradición, realizan todo lo que tienen que realizar. Bueno, y nos toca la siguiente, es la parte de los magos, y vamos a tomar lo que es Matztia y el Evangelio Árabe de la Infancia, capítulo 7. Vale. Pero, ¿qué tenemos de tiempo? Vamos bien. Creo que ya es suficiente. Entonces yo creo que dejamos ese para la siguiente semana.
bendiga la palabra. Muchas gracias, Rabino. Sí, interesante sobre todo entender que la literatura intertestamentaria o los evangelios apócrifos de alguna manera, ¿no? Este tipo de literatura nos va a ayudar a nosotros también a poder entender cómo ha reflejado en el Keter, ¿no? Algún tipo de literatura, ¿no? Como los que usted presentó. Y hay otros, ¿no? Usted sabe que también hay varios evangelios. Según Antonio Piñero dice que hay como 80 evangelios. Entonces, imagínese el tema este del canon. Porque usted ha de saber pues que quién eligió este canon, ¿verdad? El canon fue elegido por la iglesia católica. Entonces ellos dicen y alegan que entonces ellos tienen inspiración divina porque han aceptado el canon, ¿no? Entonces, pero hay una información más profunda todavía, porque estos manipulan. La información es, si todo libro judío tiene inspiración divina, entonces yo no necesito venir y juntar. Voy a juntar ahora 4 libros judíos que no es para mí, porque Santiago es para las 12 tribus, Pedro es para los expatriados, o sea, ningún libro es para los cristianos, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Ahí dice para las 12 tribus, para los judíos. Todos los libros son para los judíos. Entonces tú vienes y me compilas 4 y me dices de que ahora los libros te pertenecen. Tremendo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, es tema difícil, pero la verdad es que se está tan arraigado eso que yo, por ejemplo, uno de las que eh, menos ocupo, por así decirlo, cuando hago esta reconstrucción es el de Yohanan, o sea, es el que lo relego hasta el final. Y no, y hay personas que nos toman como herejes, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, Sí, correcto. porque lo tienen así como que, oye, esto es palabra de Dios también. Eso es lo que tienen en la mente, pero pues es lo que le ha heredado el cristianismo, ¿no? Entonces, se les hace tan difícil, y yo presento estos datos como plausibles, probables, ¿sabes? Si lo hablamos con lógica, puede ser. Y también se enfadan algunas personas, se ofenden porque, o que dicen, bueno, esto no tiene ningún valor, porque lo que vale, pues, ese es el pensamiento, ¿no? Porque lo que vale, lo que es divinamente inspirado, lo que palabra de Dios es estos 4. Pero pues como bien se dice, la persona a veces ignora de cómo llegaron estos 4 a ser simplemente los que se consideran canónicos. Ajá. Aquí, licenciada Cindy Ureña, levantó la mano. Buenas noches, hermanos, un gusto saludarles. Una consulta. Cuando dice el hermano que habló hace un momento que los libros, esas cartas o los libros fueron escritos para un grupo nada más de israelitas o que son dirigidos solamente para el pueblo de Israel, ¿qué pasa con el sueño que tuvo Pedro en la azotea cuando eh, Dios lo manda a que coma de todos los animales que antes habían sido inmundos? Y luego empieza el ministerio de él para las personas que no eran israelitas. Entonces, cómo se considera que solamente un pueblo pueda tener que esos libros hayan sido escritos solamente para un pueblo y su vigencia sea actual? No sé si me expliqué. Sí, sí, miren, la respuesta está en uno de nuestros videos que se llama Fundamentos de la Fe Hebrea, parte 1. Se lo vamos a pasar la lista y usted va a ver la parte 1 y usted misma va a evidenciar, o sea, va a leer todo el panorama de la Biblia y se va a dar cuenta que la escritura son solamente para los israelitas, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que ser como Ruth. Ruth era moabita, ¿verdad? Entonces uno se asimila al pueblo de Israel. Eso sería la respuesta. ¿Usted, Rabino Joel, tiene algún aporte ahí?
Sí, es un tema, pues como dice, muy largo, por eso el profesor la está redirigiendo a una clase entera para que se pueda desmenuzar el tema un poquito mejor. Yo nada más le quería hacer un aporte. Cuando se dice que va a los gentiles, vea que, según los mismos, el libro de los Hechos, él llega a las sinagogas. O sea, no vas a encontrar gentiles totalmente gentiles, o sea, sin conocimiento previo, metidos en sinagogas. O sea, si lo ves por ese lado, ¿quiénes son los gentiles que están en la sinagoga? Los que ya tienen ese conocimiento, al menos básico de lo que es la historia del pueblo judío, y se ha acercado justamente, no ha hecho una iglesia, sino que está dentro de la sinagoga aprendiendo ahí. No es completamente a los gentiles. Y también lo que dice justamente en la visión, si usted ve, dice que hablaba son 3 veces que le aparece, porque 3 personas llegan y lo llevan con Cornelio, y Cornelio dice que era temeroso de Dios, un término que designa a un gentil que eh, no es completamente un pagano, un gentil totalmente alejado. O sea, es alguien que dice, que era temeroso de Dios, que hacía limosnas, bueno, según la traducción, ¿no? Daba caridad. O sea, poner en ese contexto, tienes a los gentiles que son no cualquier tipo de gentiles, sino gentiles que ya están aprendiendo, o sea, personas de origen gentil, pero que están dentro de una sinagoga siguiendo las escrituras judías, con el pueblo judío, con los israelitas, y esto lo puedes ver también en otros lugares. Lo mismo, cuando habla de gentiles, tenemos eh, Temeroso de Dios y sí, prosélitos. gracias. Y se dice, ¿no? Hay prosélitos los que han totalmente, han hecho una conversión, o sea, se han hecho judíos o israelitas totalmente. Y los otros no lo han hecho totalmente, pero están ahí. ¿Ah? Son parte de ellos. Fíjense que hay otro gentil llamado que dice, le manda a los ancianos, según una fuente, y la otra según va él mismo, dice que le dicen los ancianos al maestro, él es un centurión, es un romano, y le dice, él es merecedor que le hagas el milagro, porque ama al pueblo de Israel y nos ha construido una sinagoga. O sea, los gentiles de los que se habla son gentiles que están dentro de la comunidad, que han adoptado totalmente costumbres y leyes judías o que parcialmente las han aceptado, pero están dentro de la comunidad. O sea, no es como que decir, bueno, pum, de ahí ya se lleva estas escrituras o se lleva este mensaje a todo el mundo. No, sino que a gentiles que ya están dentro de la comunidad, que ya son de alguna manera parte. Y lo vemos con estas dos citas, y hay otras más en las que se puede ver que no es para todo gentil, o sea, no para todo extranjero, sino que para gente que ya estaba cerca y estaba siguiendo, al menos de manera parcial o totalmente, o sea, unos prosélitos o que son conversos totalmente, o sea, ya son judíos en toda regla, ya se han circuncidado y guardan todas las leyes y todas las tradiciones. Y los que no son también personas que parcialmente, pero están ahí aprendiendo, haciendo. También hay mucho de que hablar por ahí. Pero si nos permite, se le mandaron unos links de algunas clases en las que puede quedar todo esto más claro, tanto el de la visión o de los que son Claro que parcialmente. sí, me Sí, sí, gustaría mucho. el rabino también tiene información y no hay que olvidar que Mateo 10:5 dice,
A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, dice el mismo Yeshua que no hay que ir a los gentiles. Entonces, la pregunta es, ¿quién le hace caso? ¿Quién le hace caso? Ese es el problema, ¿no? Y hay muchas cosas ahí. Lo que pasa es que la palabra gentil para un judío son sus hermanos de las 10 tribus que están dispersos y algún extranjero que quiere entrar, ¿no? Ese sería un gentil para ellos. Entonces, Yeshua jamás predicó fuera de Judá. Nunca salió a ningún lado Yeshua. Entonces, pero todo eso está evidenciado, ¿no? Para que se vea. Eso sería. Ya. Ahora, hermanos, una consulta, también una consulta. Aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el versículo 10 dice: ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nos dice: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Cómo lo tendría que interpretar eso yo? Por favor. Sí, adelante, Rabino. Aquí es un tema de alajá nada más, ¿no? De exégesis y está hablando de la ley de Moisés mal interpretada, digamos, ¿no? Adelante. Eh, bueno, este es ya el capítulo 15 del libro de los Hechos y el contexto viene siendo lo que ya hizo Shimón. De hecho, si usted ahí lee un poquito, dice que en el versículo 7 dice: y después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días se escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. ¿Ah? Entonces, vámonos a las escrituras. ¿Cuáles gentiles creyeron por su boca? Está hablando del capítulo 10 de Cornelio y los que estaban reunidos ahí, que volvemos a decir, son personas que son de origen gentil, pero que ya se han apegado y parcialmente guardan lo que son leyes y costumbres. O sea, ya están dentro, no son totalmente gentiles. ¿Ah? Ese es esos son los gentiles a los que se refiere. Y luego le dice: ahora, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre su cuello a esos discípulos el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué yugo? Aquí, porque ya sabemos cuáles son esos gentiles, ¿no? O sea, no son totalmente gentiles, o digamos paganos o de cualquier lugar, son que ya están dentro, son parcialmente, siguen algunas de las leyes, costumbres y pensamientos. Sí, el asunto de aquí del concilio es la circuncisión que le querían forzar a todo mundo. ¿Ah? Vea el versículo 1, que dice que algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan no son salvos. O sea, aquí no se trata de otra cosa más que esa discusión. Había personas que decían: oye, tú eres, o sea, no has entrado totalmente, guardas algo, estás dentro con nosotros, lo que quieras, pero no te has circuncidado, que es el paso crucial para ser parte íntegra del pueblo. No te has circuncidado. Si no te has circuncidado, no eres salvo. Y eso es lo que se está diciendo. No, eso no se le tiene que hacer a estas personas. La persona puede estar sin circuncidarse, guardando parcialmente los mandamientos, siendo un gentil justo, un temeroso de Dios, ajá, que tiene también, bueno, hay muchas cosas que observa y todo eso, pero no está totalmente dentro. Es una persona que
aprende, está ahí, crece espiritualmente, por supuesto, pero que no está totalmente dentro. ¿Ah? Y a estos los querían obligar a decirles, si no te circuncidas, pum, derechito al infierno, ¿eh? Tú no eres salvo. No, 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 como el judaísmo no busca que todos sean judíos o todos sean israelitas, pero sí lo que quiere es que todas las personas conozcan que hay un creador, que hay un ser que está sobre todo creador de cielo y tierra y mar, y que tiene pues vivir una vida piadosa, ajá, aún sin ser seguir totalmente todas las leyes de la Torah. Ah, eso es porque, claro, aquí hay mucho que decir, ¿verdad? Pero lo que ellos le mandan, fíjense, le mandan que sigan los preceptos que están escritos ahí, que son dice más adelantito, déjame encontrar el versículo donde dice, un momentito, porque esto nos ha parecido a nosotros, dice, sí, Sí, mientras usted lo busca, yo quería leerle bueno, el 15-19, bien despacito para que lo entienda la hermana. Mire, estimada, voy a leer el 15-19 muy despacio. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de 1, contaminación de ídolos, fornicación, 2, ahogado, 3 y de sangre, 4. 4 mandamientos por mientras a estos gentiles. Pero mire lo que concluye en el 21, que absolutamente el cristianismo no entiende o se pasa de largo. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En pocas palabras, lo que está diciendo es, ¿los gentiles quieren convertirse al mundo judío? Sí. Dale 4 prerequisitos, que obedezcan esto, porque el resto los va a aprender cada Shabbat en las sinagogas. ¿Qué cristiano ha obedecido esta orden de la conversión de un gentil? Ninguno va cada Shabbat a la sinagoga para ser enseñado por la Torá, porque ahí dice por Moisés. Entonces, y ese es un problema gravísimo. Entonces siempre se pasan este versículo del 19 al 21, siempre se pasa. Y yo siempre les digo a los líderes, ¿por qué no me lees Hechos 15, 19 al 21, donde dice todavía que le pareció bien al Espíritu Santo? O sea que todavía está avalado por el Ruach HaKodesh de que todos los gentiles tienen que ir en Shabbat a una sinagoga a ser enseñado por Moisés, o sea, la Torá, ¿no? Moisés significa la Torá. Mi pregunta es, ¿quién lo hace? Y ahí viene el problema, pues las personas cuando en el Keter, en el mal llamado Nuevo Testamento, se habla mal de la ley, no está hablando de la ley de Moisés, no. ¿Qué te dice Moisés? No cometas incesto, no te acuestes con el papá, la mamá, la sobrina. Ah, ya no estamos bajo la ley. Excelente, a cometer incesto. Entonces, ¿tiene sentido esto? No tiene sentido. Moisés dice no robes, no mates. Oh, ya estamos bajo la gracia, a robar y a matar, ¿no? Porque Jesús vino a salvarnos de la ley. Entonces, gracias a Jesús podemos cometer incesto, podemos robar, podemos asesinar. Entonces, no tiene lógica, digamos, ¿no? En este sentido. Adelante. Yo entendí que en un versículo, que no lo tengo a mano en ese momento, Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, en mis palabras, digamos, ¿no? Que Él no vino a menospreciar o a deshacer la ley, sino que más bien vino como diciendo más o menos, como a perfeccionarla. Le hablo en mis palabras, ¿no? O sea, dar reglas más estrictas inclusive, ¿no ve? Entonces, esa sería ahora mi duda, ¿no? Querido rabino y comunidad, no sé si estoy bien, si me expliqué bien, Sí, porque en realidad adelante, rabino. dice Jesús. Ya. sí,
La cita que está diciendo de memoria es Mateo 5:17, en la que dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino para cumplir. Así es como dice desde la Biblia latinoamericana, bueno, el Reina Valera, 1960, también dice, sino para cumplir. Entonces, ahí está. Cuando se refiere a no estamos bajo la ley, vamos a entender qué tipo de ley es esa. Y Pablo habla de ese, hay una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que me lleva, y es la ley, así lo dice, está escrito ahí, la ley del pecado. ¿Ah? Pero no la otra ley es, como dice también el mismo Shaul, que es buena, que es santa. Ese versículo lo dice muy claramente. Déjeme, se lo pongo. Romanos 7, 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la ley cuando habla de la ley de la que entregó Hashem, que pues nos dice lo que nos estaba diciendo el profesor. Todas esas reglas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, y todo ese tipo de cosas, esa es la totalidad de la ley. ¿Ah? Y cuando hablas negativamente de otras leyes, no es la ley porque se contradeciría. De repente no diríamos que está contradiciéndose o que está desvariando Shaul o Pablo, pero en realidad no, está hablando de dos leyes distintas. Por eso también habla de la ley del pecado, la ley de su carne, está en Romanos capítulo 7, si no mal recuerdo. Y bueno, entonces, en esa parte, nuestro maestro dijo cumplir, lo cumplió, y sus discípulos lo siguieron cumpliendo. Vemos en el libro de los Hechos que siguen ellos cumpliendo las leyes. Claro que por supuesto ahora también quieren cumplirlas según lo que les enseñó el Mesías. Sí, adelante. Sí, hermano, yo entendía eso, digamos, ¿no? Justo lo que usted dice, que nosotros, por ejemplo, con ese testimonio de Cristo, de que Él vino a cumplir la ley, entonces nosotros estamos obligados a cumplir esa ley, ¿no? Entonces, pero es una obligación por amor a Dios. Y yo lo que entendí, no sé si estoy bien, es que Jesús cumple la ley para que nosotros cumplamos la ley. Pero la venida de Él viene a salvarnos de las consecuencias de la ley siempre y cuando, como usted dijo hace un momento, nosotros vivamos nuestra fe en la salvación que trajo Él a través del derramamiento de su sangre, que ha sido propiciada precisamente por el Padre Eterno. No sé si estoy bien, ¿entendí bien? Claro, entonces, volvemos a lo mismo. Se les pide algunas cosas muy básicas para que se acerquen estos y que cumplan, pues, no adoración a ídolos, no comer ahogados pues, con sangre, y otras cosas. Y después dice, todo lo demás lo irás aprendiendo cada Shabbat, cada sábado que asistas a cuando se lee la ley, ¿no? Y ahí vas a aprender. Entonces todo lo demás viene ya un poquito más. Lo mismo lo dice el Talmud, hay que le dice un gentil a Hillel, que es uno de los grandes sabios, y le dice que él se va a convertir, pero si es capaz de decirle toda la ley mientras él está parado en un solo pie. Y cuando él le dice, pues mira, entonces es lo que no quieras para ti mismo, no se lo hagas a otras personas. Esto es toda la ley. Él se convence y le dice, ve y aprende lo demás.
sea, lo demás es comentario, pero hay que aprenderlo. Entonces, el camino es primero no imponer a manera de que, si no haces esto, no eres salvo, o imponerles cosas que a veces le vienen a la persona, como decía nuestro maestro, dice, ustedes le ponen sobre los hombres cargas muy pesadas y ni con un dedo quieren ayudarle a llevarlas. Cargas muy pesadas, sino que empieza, es lo básico, después vas aprendiendo, a medida que aprendes, vas practicando, vas mejorando, como en el caso del ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, llegas al lugar y el entrenador no te va a poner una rutina de profesional, porque al siguiente día no te levantas. Y es más, a la semana ya no vas a querer ni ir, porque, oye, no, va poco a poquito, empiezas y a manera que pues sigues avanzando, te llega el momento en que tu rutina se vuelve una rutina profesional, una rutina que otros que inician no lo van a aguantar. Así el camino también que mostraban los primeros discípulos es así. Vamos poco a poco y igual, pues nosotros eso es lo que tratamos de hacer. Todos vamos avanzando poco a poco. Excelente. Muchas gracias, Rabino, y gracias, estimado, por las preguntas, a pesar de que no estaban en la temática, pero el Rabino ha querido responderlas. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No sé si el hermano David, el hermano Gabriel, el hermano Pablo, etcétera, quieran, o el hermano Mijael, quieran dar un agradecimiento o algún aporte. Adelante. Muchas gracias. Torraba, Rab, por la enseñanza y damos gracias al Padre por permitirnos estudiar su bendita Torá, que a través de la práctica conseguimos la salvación. Baruch Hashem, shalom y bendiciones para todos. Saludos, saludos con todos. Gracias por la paciencia. No, mi estimada, estamos No, aquí al para contrario. ayudar. Vamos a dar en el grupo, vamos a dar los aportes y si el rabino también tiene que dar un aporte, también se lo va a facilitar, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Y el video ese que me dijo, Sí, por sí, sí, favor. sí, no se preocupe. Muy amable. El rabino Hasta también si luego. tiene algún aporte, también lo vamos a dar. Muchas gracias a todos, Perfecto. hasta luego y gracias Gracias. rabino y a todos Hasta Buenas ustedes. luego. noches. Buenas noches, Lagarto.